Buenas tardes, ¿ya me escuchan otra vez o no? No, no sé si me están escuchando. Sí, profe, pues yo sí le escucho muy bien. Mm, Aquí estoy midiendo la velocidad del internet y acá me está marcando normal. Eso es que estoy corroborando porque si no empiezo yo aquí a grabar. Bueno, de descarga tengo 90, de carga tengo más de 80. Bueno, tengo 90 y 90. Ok, volvamos. Bueno, yo les voy a pedir un favor importante ahora que estamos grabando. ¿Ya se escucha? Por favor, me confirman. Sí, señor, se escucha bien, profe. Bueno, yo les voy a pedir un favor a todos ahora que me están escuchando. Pues aquí en el sector estamos pasando una tormenta eléctrica con lluvias. No sé, ojalá que no nos afecte la transmisión. En ese caso, pues seguiré grabando para subirlo aquí al canal y volver a compartírselos como los he compartido. Bueno, salvo la situación que tuvimos ya hace más de 3 semanas, que afortunadamente también un asunto de conexión nos impidió tener la sesión en la noche. Yo les quiero recordar algo, es importante. Primero, concentrarse mucho en la información que les estoy transmitiendo. Estos espacios que estamos generando, eh, pues sí, prácticamente es una recomendación de la dirección del programa, ¿sí? Pero sobre todo es también un esfuerzo suyo y mío, ¿vale? Las personas que participan en estos escenarios con preguntas concretas, tengan en cuenta esas respuestas para que las apliquen una vez tengan ustedes las actividades, en las actividades que dar respuesta, ¿sí? ¿Qué estoy viendo? Bueno, una compañera me dice esta mañana, hay gente que está, comillas, asustada por lo que le toca hacer, y yo creo que el miedo tiene mucho que ver a veces con que no se está retomando la información que se está compartiendo acá dentro de estos espacios de asesoría y acompañamiento tutorial. Eso por ese lado. Lo otro, no están ingresando a estos espacios como lo están haciendo la mayoría, donde aquí nosotros escuchamos, preguntamos, interactuamos y tratamos de resolver las inquietudes que tenemos. ¿Sí? Yo trato en lo posible, yo pienso que he buscado siempre ser muy claro en las explicaciones, con los ejemplos, con las situaciones, incluso con el material que les he brindado. ¿Sí? No les puedo decir a ustedes que les voy a dar la razón 100%, porque parte del ejercicio está en que yo como director identifique a tiempo cuáles son esas inconsistencias que ustedes tienen en la formulación de cada uno de los componentes. En este caso estamos caracterizando, o mejor, delimitando el tema y el problema de su investigación. Esto va a ser fundamental cuando ustedes vayan a abordar el proyecto. Quiero antes de empezar a hablar de las instrucciones, hacer una especie de pequeño prólogo teniendo en cuenta las situaciones que uno recurrentemente encuentra cuando evalúa. Yo, como por ejemplo, como evaluador, encuentro de, de estudiantes que tienen dificultades, sobre todo en lo que es definir un problema, ¿sí? Y yo esto no lo digo para causar terror, como de pronto como o sea, me explicaba la compañera esta mañana, no, por fin, mira, aquí hay una gente que está asustada, y asustada no tiene que estar, ni preocupada tampoco. Tal vez si se siente confundida es porque seguramente no ha participado de estos escenarios. Y es lo que yo me imagino. Que me mostraba incluso una captura de pantalla del WhatsApp de una compañera. Yo le decía, pues bueno, yo les digo acá, en respuesta a esa compañera que me compartía precisamente esa información, le digo, mire, esa es una persona que no ha podido participar de estos escenarios.
Para eso tiene que sentarse a ver los videos de nuestro trabajo de 1 hora los martes. Esto, les digo, para otros compañeros que venían yo llevo esta la tercera corte que yo estoy acompañando de esta maestría, ¿sí? Y les digo, he acompañado también otras cortes de la anterior maestría y ellos tenían muchísima menos información de la que les estoy dando a ustedes. Pues aquí uno de los aspectos claves, uno, que usted tenga, digamos, se dé el espacio para que se informe respecto de, digamos, la dinámica de trabajo, la metodología para desarrollar las actividades, los instrumentos, las herramientas, los recursos que se les está dando, no solo del curso, sino también los que yo le comparto como director. Porque veo que la mayoría de las veces la confusión está en que todavía hay personas que no han leído bien la información que yo les he compartido. Y ahí está el primer error. ¿Sí? Y el temor está precisamente en la aceptación de esa culpa que genera precisamente no estar enterado de esa información. ¿Sí? Otro, también hace como 3 semanas di el escenario para que ustedes fueran compartiéndome como ese formato de elección del problema, ¿sí? Del tema y el formato de elección del tema y el problema, que era un ejercicio previo que es lo que les estoy diciendo, eso no me lo tienen que entregar, eso lo hacen para que ustedes tengan definido lo que es el tema, de ahí fundamenten el problema y lo ubiquen dentro de, además de ubicarlo dentro del esquema del proyecto, les ayuda también a ustedes a ubicarse en términos de cuáles son las teorías, los tipos de documento que ustedes deben consultar para fundamentarse. Y ahí voy a tocar otro punto importante. El otro punto importante aquí es que todos esos componentes que estamos trabajando en la parte teórica, ¿sí? Les tiene que ayudar a ustedes y les ayuda a ustedes a ubicarse el cómo pueden abordar el problema de su investigación. Es decir, ustedes eligen un tema, ¿sí? Plantean una pregunta y todo lo que tiene que ver con el estado del arte, que son todas las bibliografías que ustedes consultan respecto del tema y del problema, les permite a ustedes tomar decisiones con mayor criterio, ¿sí? Es como si ustedes quisieran prepararse para un viaje, sabiendo de antemano, recogiendo información de la experiencia de ese sitio donde pretenden llegar. Eso es como una guía o un manual del viajero, ¿sí? Entonces yo tengo que saber en el entretanto cómo llego allá, qué pasa cuando yo llego allá, qué cosas cambian, qué debo afrontar, qué debo revisar, etcétera. Si usted no tiene una buena fundamentación en cuanto a la consulta, a la contrastación de fuentes, a la revisión documental que tiene que hacer, pues difícilmente usted va a poder abordar lo que viene en el diseño metodológico, que es en el módulo, el tercer módulo, que es el de desarrollo de la investigación aplicada. Yo le quiero decir esto para que tomen muy en serio el tema de la revisión de las fuentes, porque ese va a ser un ejercicio que a mí como director me va a tomar por lo menos más de una semana hacerles el seguimiento y mandarles las correcciones. De cuando yo les envíe a ustedes la retroalimentación, eso lo veremos ahora, de, de cuáles fuentes les sirve y cuáles no, por favor, eso hay que cambiarlo. O sea, esa revisión documental se tiene que ver en dónde, en el estado del arte, cuando ya el próximo módulo, que es el de propuesta de la investigación aplicada, que vamos a hacer en este proyecto, ahí ustedes tienen que mostrar cómo analizan cada una de las tesis de grado, de maestría, doctorado, cada uno de los artículos de investigación o los textos especializados que consultaron para fundamentarse sobre el tema y el problema de su investigación. ¿Sí? Y sí, aquí de pronto llamamos a la incertidumbre o llamamos a la expectativa de demasiado trabajo, lo llamamos miedo. No, es que a nosotros nos da miedo. Si aquí está uno más de uno asustado porque le toca hacer más trabajo. Yo creo que digamos que la preocupación es comprensible, pero el miedo no, porque el miedo es como si enfrentáramos un imposible. Ya les digo,
de todo del 100% de las personas que han venido empezando todos estos proyectos, digamos que el 98%, por ser más precisos, terminan su proceso con la grabación. Y no quiere decir que nosotros aquí estamos simplemente preocupados por sacar gente que saque su título, no. Por lo menos en mi caso, yo me aseguro que cada uno de ustedes cumpla con los mínimos requeridos para poder validar su propuesta de investigación, ¿sí? Como un trabajo exploratorio, como un trabajo de análisis de experiencia, circunstancia o contexto, y que hagan un ejercicio de investigación eh, realmente serio, por lo menos en el tema de profundización, ¿sí? Tema de profundización más que el proceso de investigación pura, porque pues no estamos en un proceso de investigación pura, sino un proceso de profundización, es decir, desde un escenario disciplinar, nosotros lo que estamos haciendo es buscando, explorando, revisando, examinando, haciendo un ejercicio de investigación, pero el punto central no es la investigación, sino el conocimiento y el desarrollo de la experiencia como tal en la intervención que se va a hacer. Eso implica la profundización, ¿sí? Entonces, o sea, yo no les puedo, no puedo decirles a ustedes, no tengan miedo, porque es que el miedo es un asunto subjetivo. Pero les hago la pregunta es, bueno, ¿miedo de qué? ¿Temor de qué? No hablen, yo les diría, les invitaría a que no empezáramos no pensáramos en hablar del miedo ni del temor, sino más bien, o de la preocupación, sino que hablemos de organizar el trabajo. Eso es lo importante. Debemos organizar el trabajo. Hay un esquema, hay una lógica, la lógica les ayuda a orientarse a ustedes y hay unos espacios de interacción en los que he venido resolviendo preguntas y ofreciendo respuestas. ¿Sí? Pues esto no es, esto lo que estoy diciendo no es una patente para que ustedes puedan decir, no, ya estoy más tranquilo, estoy más confiado. No, eso siempre va a ser un asunto muy personal. Digamos que las sensaciones que ustedes tengan son muy individuales. ¿Sí? Pero precisamente porque son individuales, yo les invito a que estos escenarios ustedes sean muy conscientes de que la responsabilidad principal es de ustedes. ¿Sí? Yo soy su director, yo lo estoy orientando, perdónenme, pero yo les invito a que por favor piensen en es decir, piensen el trabajo desde lo que ustedes están haciendo. La seguridad parte de ahí. ¿Sí? Y si necesitan la orientación, aprovechen los espacios que tenemos para poder pedir la asesoría. Bueno, yo voy a primero hacer una síntesis rápida, que esto ya lo dijimos, esto ya lo explicamos, ¿sí? O sea, perdónenme, yo no voy a explicar lo que ya dije de la segunda actividad del entregable 2. Eso ya se dijo. Simplemente voy a cerrar ese tema y decirles a ustedes, según cronograma, ¿sí? El entregable 2, según cronograma, me voy a detener en el entregable 2 en esos detalles porque ustedes ya lo saben. Según cronograma, y aquí lo vamos a mirar, la actividad, el entregable 2 se envía el día 15 de marzo. ¿Sí? Hasta acá, ¿cierto? Bueno. Hemos establecido también unos encuentros. La vez pasada, eso es, uy, caramba, acabo de dar un... Aquí estamos con telón de fondo, sonido de fondo, en estereofónico. Perdón. Según programa ya se ha establecido, eh, hay dos actividades. La una ya la revisé, hice la última revisión esta mañana. He visto con preocupación que solamente 3 personas han ingresado al foro. Y el foro también, ese foro sí tiene evaluación. Yo les invito a que, bueno, si ustedes van a ingresar, y obviamente es importante que lo hagan, que por favor tengan
Dice, ha sido muy difícil encontrar capítulos de libros con fechas establecidas. Hay que buscar soluciones para eso, como ya lo hemos comentado. De todas maneras, es válido el comentario de Maricel, pero sí es importante decirlo, ¿no? Ya más adelante lo vamos a revisar y a retomar el tema, pero traten de aproximarse de, digamos, en vigencia, ¿no? Si por lo menos no encuentran de 2015 o por máximo 2012 o 14, ¿sí? Pero que en este momento a mí alguien me diga, profe, no encuentro dolor, a menos que usted esté analizando, no sé, microbiología alienígena, alguna vaina así, perdónenme la expresión, pero en educación y más con la eclosión de una cantidad enorme de centros, fundaciones, institutos o instituciones de educación superior que también han desarrollado trabajos no solo acá en Colombia, sino en diferentes partes del mundo. Entonces yo les invito a que hagan esa exploración. Si usted no encuentra aquí en Colombia, bueno, listo, digamos que en esa parte, pase a la siguiente, que esa es la región. Busque América Latina, el Caribe, y si no encuentra en el Caribe, pues a nivel mundial. Es decir, lo que usted no pueda solventar en el entorno de documentación que pueda haber respecto de Colombia como, como contexto, pues búsquelo en otros países y en las vigencias que les digo. Porque, por ejemplo, si ustedes me van a buscar tecnologías del trabajo sobre tecnologías en educación en el año 1998, 2005, donde difícilmente en algunos sectores del mundo se hablaba del Internet. Esa bibliografía no le va a servir, ¿ya? Por eso tenemos que tener muy en cuenta la vigencia, ¿sí? Y para mí sería extrañísimo no encontrar referentes recientes, ¿sí? Entonces ahí es donde yo estoy cuestionando. Ahí entra a cuestionarse tanto el rigor, la profundidad y sobre todo el nivel de consulta que usted está haciendo de las fuentes en los diferentes gestores de búsqueda, en las diferentes bases de datos. Yo los invito a que por favor revisen muy bien eso. ¿Listo? Ok, retomo. 15 de marzo es el día martes. Sí, siendo exactos. Muy bien. Ahora, seguimos aquí. Simplemente para complementar, voy a cerrar acá, voy a poner esto acá, para que no nos haga tanto ruido. 15 de marzo está acá. Bueno, nosotros entregamos 15 de marzo y la última, el entregable, se da para el día 2 de abril. O sea que eso está para el día sábado. Ese día tendremos una sesión final también. Yo ese mismo día cerraremos el módulo, ¿sí? Ya todo esto se explicó. ¿Sí? Ya inclusive les he compartido bibliografía que necesitan ustedes para ese efecto. Vamos a buscar acá, a ver si en lo posible. Ya estamos en el corte 3. De aquí en adelante, por favor, digamos que en este momento preguntas sobre lo que ya hicimos del entregable 2, yo creo que ya está fuera de discusión porque esto ya se explicó, no solo en la sesión, en la segunda sesión. Estas va a primera, segunda y tercera sesión, es decir, por cada entregable, por cada actividad, de hecho, una sesión de 2 horas, una sesión más completa. Y la de los martes es de consulta y de asesoría. Pero en estas sesiones, en esta que es la tercera, ya del entregable 2, esto se explicó varias veces e incluso en algunos casos, las 3 últimas que hemos visto, ya hemos desarrollado algunos componentes que se explicaron acá. Ya se habló de la ecuación de búsqueda, incluso, perdónenme la redundancia, acá les entregué un formato de explicación de la ecuación de búsqueda. Espero lo hayan aprovechado. Aquí pues puse un ejemplo sobre gamificación. Un tema anterior, me disculpo, pero la referencia sí es de un tema anterior. Pero fíjense que aquí pueden hablar de lo que es tema, contexto, área o disciplina de las ciencias, de las ciencias y problema a abordar.
El problema siempre se define desde una frase concreta, dificultades de aprendizaje. Eso ya queda superado con el formato de la elección de elección de tema y formulario del problema. Formulación del problema. Esto no hay que entregarlo, dejo claro. Lo único que deben entregar es el formato este. Eso ya está dicho, de todas maneras, pues para que lo recuerden. Recuerden también que cuando vayan a entregar el título, bueno, esta se entrega por parejas o grupos si las hay. Si no, pues entregan cada uno de manera individual. Y recuerden que para el título tengan en cuenta esta explicación con este ejemplo, plantean el título y por favor este comentario lo eliminen. ¿Vale? Al enviarme esto me tienen que eliminar ese comentario. Se los dejé como explicación, pero por favor me lo eliminen. Y ya está todo ahí. Simplemente usted lo que tiene que hacer es diligenciar. La ciudad está desde Cali, Bucaramanga, municipio de Arboledas, etcétera. ¿Sí? Bueno, y aquí están todos los componentes que usted debe desarrollar. Ya se explicaron cómo. Acuérdense que la introducción no es la introducción del trabajo de grado, sino la introducción de este entregable. ¿Sí? Una reflexión sobre lo que tienen que hacer para o sea, digámoslo, como van a presentar el documento de este entregable 2, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? ¿Listo? Y aquí ya todo está explicado, no voy a redundar en esto. ¿Sí? Son 15 referencias lo que se les está pidiendo. La redacción del estado del arte, también todo esto se explicó. Pues por favor, para que haya claridad al final. Bien, cierro acá este capítulo porque ya lo vimos. Ahora vámonos al entregable 3. Yo quisiera rápidamente, esperemos no detenernos en comentarios, sino en preguntas concretas. ¿Qué comentario hay al respecto o para seguir? Escuchamos. ¿Sí se escucha? Sí, profe. Bueno, escucho. Vamos a dedicar unos 5 minuticos a esto y continuamos con la explicación. La profe, buenas tardes. Sara, Juliet. cuéntanos. Juliet. Juliet, ¿Qué? cuéntanos. Ah, mira, es que me cambiaste el nombre. ¿Qué pasó? No, es que no estoy trabajando con mi computadora, entonces no me di cuenta que ingreso con otro usuario. Si quieres, dale renombrar. Ahí dice, entre los 3 punticos le das renombrar y le das el renombre. O sea, vuelvo y si lo nombra. Haz el ejercicio ahí y ya. Y le das y unos Vale, 3. profe. Aquí Dame dice. un segundo mientras yo hago eso y Bueno. ¿Algún comentario sobre la entrega? O sea, la idea es que ustedes me confirmen que tienen claridad de cuál es el formato. En este caso es el entregable 2, el formato que yo les compartí. Perdónenme, hay un texto, les compartí en el mensaje de bienvenida, en ese paquete comprimido, en ese archivo les di ahí claramente aparece documentos institucionales estudiantes y aquí dice formatos del módulo, ahí están todos. ¿Sí? Y es el formato del entregable 2 que ya lo expliqué. En este momento, si alguien me pregunta, profe, ¿y cuál es el formato que hay que entregar? Yo les confieso que ahí sí, yo sí me voy a sentir asustado porque voy a decir, bueno, di una instrucción, pero parece que nunca se escuchó. ¿Sí? Es importante que eso lo tengan claro. Esto ya se dijo, dale el formato del entregable 2, ya lo expliqué, no lo voy a volver a explicar porque ya lo dije. Si usted quiere ver la explicación de ese formato, te recomiendo que revise los videos que yo les he enviado, que a todos les he enviado los videos de cada una de las, tanto de la sesión, de la segunda sesión, como de las sesiones de los martes. ¿No? Bueno, no sé si hay algún comentario adicional. Nos quedan 3 minuticos de discusión.
por lo menos del entregable 2. A ver, aquí en el chat hay un... El foro también se explicó, Maricel. De todas maneras, yo esto los voy a mostrar acá porque es importante que lo tengan claro. ¿Sí? El foro está, ahí está la indicación. Permítame un segundito. Sí, profe, qué pena. Lo que pasa fue que cuando ingresé no pude, o sea, no tenía audio, entonces hasta ahora puedo escuchar lo que usted está explicando. Pero igual esto ya lo habíamos explicado, ¿no? De todas maneras. Pues las preguntas acá es simplemente para redondear, pero ya las indicaciones del cómo ya las habíamos tenido, ya la habíamos analizado antes. Entonces, un segundo, por acá está el foro, porque en la última sí no hay foro. Simplemente para que ustedes lo vean, porque ahí hay una pregunta muy clara. ¿Sí? Acá está. El foro, comentaron la vez pasada lo mismo. Se entra a evaluar y eso hace parte de la nota que ustedes van a sacar para ese entonces. Acá está. Yo digo yo que, y obviamente no es, el foro es un escenario más de contrastación de opiniones, ¿no? Bueno, de hecho, aquí tengo sí 3 personas que han participado. ¿Qué puede suceder? Que diga, bueno, yo me comprometo por parte de la compañera tal y yo determinamos que, evidentemente, si se hace eso, se sobreentiende que las personas que están registrando la opinión ahí lo están haciendo a título del grupo, ¿sí? Pero que haya esa discusión, porque por ejemplo acá Gloria había entrado desde el inicio prácticamente de la actividad y esta es la fecha en que pues a ella no se le ha compartido un comentario al respecto, ¿sí? Entonces, bueno, muy bien. No sé si alguien quiera complementar algo. La profe, yo sí tengo una preguntita. Cuéntame, Julia. Profe, en el estado del arte, cuando hicimos la delimitación, las palabras claves, nosotros delimitamos como evaluación, objetos virtuales de aprendizaje, comprensión lectora, básica primaria. Pero nosotros encontramos artículos similares, pero con secundaria. ¿Se pueden incluir o solamente necesitamos de primaria como lo delimitamos? Porque No, como hay una parte que dice inclusión y exclusión. Sí, aquí hay un elemento en la inclusión y exclusión, ahí hay unos criterios. Yo creo que sí sería exclusivo en términos de... Acá están, criterios de inclusión y exclusión, acá están. Ahí tendríamos que hablar, digamos que, bueno, esto no está explícito, pero es importante tenerlo en cuenta y en ese sentido la pregunta sí es válida. Y además es necesario tener claridad. Si yo estoy examinando, por ejemplo, la aplicación de, por decir algún ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos en educación superior, yo tengo que me encuentro un referente de educación basada en proyectos en educación básica primaria, ¿a mí me sirve? Pues ya yo podría decir, no, no, realmente no por el tema del nivel de complejidad, ¿sí? Y viceversa. O sea, hay una relación que no se cumple, pero pues como estamos hablando de educación básica, ya sea primaria o secundaria, ahí habría un cierto nivel de afinidad. Yo creo que esa referencia sí la podríamos incluir, pero en lo que tenemos que enfocarnos en ese tipo de referencias que tienen que ver con el que el nivel sigue siendo básico, en este caso básico pero secundario, o si fuera secundario, pues de primaria. Ahí lo que importa es, digamos, la metodología que se utilizó para abordar, tratar y analizar el problema. ¿Sí? Vale, sí, señor. Es Es, que, o sea, las similitudes son muchas, pero lo que nos cambia es la población. Entonces tenía la duda sí, en el proceso de inclusión y pero exclusión si sí, las claro, podía pero en colocar. ese caso, porque si fuera para educación superior te diría no, pero si es en educación básica podríamos utilizarla como referente. Vale, profe, gracias. ¿Okay? Bueno, listo. Dicho esto, se nos acaban los 5 minutos y comenzamos entonces con el entregable 3. ¿Sí?
Bueno, vamos a centrarnos en los siguientes aspectos. Yo voy a ver un poquito más adelante. De manera que, ok. ¿Qué nos dice acá? Evidentemente, pues ya conocemos aquí la rúbrica de evaluación de corte, que es esta. Yo se las he compartido ya. Es decir, yo he hecho algo que en términos digamos que de compromiso mío como su tutor, debería solamente decirles a ustedes, no, miren, eh, simplemente pues revisen la rúbrica y dense cuenta y ya, ¿sí? Pero pues en vista de que de pronto ya en algunas evaluaciones docentes a mí me han cuestionado esto y les he dicho, mire, yo les he explicado, les he enviado, sí, pero hay que decirles, bueno, eh, y realmente yo he cumplido con el tema de informarlos qué es lo que se evalúa y en qué parte encuentra usted la rúbrica. Tenga en cuenta que todo lo que se le está evaluando usted tiene unos criterios desde unas dimensiones y unos aspectos, ¿sí? Aspectos que en este caso son los aspectos de competencia. Aquí pues se ha establecido dentro de la maestría para la evaluación los tres componentes, lo que es el saber, que viene ligado a lo disciplinar, a lo teórico, a lo conceptual. Lo que es el ser, pues tiene que ver con la habilidad, la competencia que usted como persona está desarrollando para, decir, para mejorar su propio desempeño, su propia manera de ser como profesional, y el hacer, que tiene que ver, está ligado con las actividades puntuales, ¿sí? Ya las actividades y el desempeño de cada uno de ustedes dentro de esas actividades. Entonces ahí es donde ustedes van a revisar ya este componente de competencia que se les señala en la rúbrica. Simplemente les señalo esto para que la consulten. Dicho esto, pues volvemos entonces estos son elementos de instrucciones generales, bueno, ya ustedes la conocen. Hay un elemento que sí es importante, yo se los quiero invitar a que ya en este mes que viene, porque estamos a 12 de marzo, ¿sí? Para el 2, nos quedan de prácticamente 20 días. Yo les quiero invitar a que este formato de carta de aval, este aval institucional, lo vayan diligenciando. Háblense con sus directores de la institución para que por favor diligencien esto, ¿sí? Y por eso es importante ir definiendo el título, ¿sí? En mi calidad de, dice, coordinación de investigación, señores, coordinación de investigaciones, o sea, esto va dirigido a la coordinación de investigaciones. Aquí dice, en mi calidad de representante, en nombre de la entidad pública privada, representante, esto lo firma el rector de la institución educativa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, profesor Peñalosa, con número de identificación tributaria de la entidad, que es el NIT, lo tienen ustedes claro ahí, la institución educativa. Nuestra entidad tiene conocimiento y avala el desarrollo del título de trabajo de grado, ¿sí? Que adelanta el señor o la señora o las señoras, ¿sí? Nombres completos. En calidad de estudiante del programa académico Maestría en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación, ¿sí? Nuestra entidad conoce el perfil de trabajo de grado formulado que será desarrollado en la institución educativa, en nuestra institución, y que se encuentra articulado con el proyecto de investigación. El nombre del proyecto de investigación ustedes lo tienen acá, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre del proyecto de investigación? Que también lo tiene que poner acá, ¿parece? Evaluación de competencias digitales en básica primaria, secundaria y acá. Incluso para quienes tengan dudas, ahí sí pueden consultar este formato. Título y evaluación de competencias digitales en educación básica, primaria y secundaria. Ese es. ¿Listo? Lo tienen ahí. Y esta es la página que yo ya les compartí. Insisto. Ya está en la página que yo ya les compartí. Esto ya lo saben ustedes. En este site. Bueno, aquí debe ser que tienen un error desde esta mañana. Bueno.
Vamos a ver qué habrá pasado. Esperemos que eso lo resuelvan pronto. Bueno. Y a partir de ahí, con esa carta válida tienen que enviar, y ahí sí son dos entregables. El entregable 3 y la carta de aval diligenciada. Entonces, ¿qué hacen ustedes con esto? La imprimen. Obviamente, lo primero que tienen que hacer es acercarse a las directivas y socializarles esto y decirles, miren, nosotros tenemos la intención firme de desarrollar este proyecto y háblenle a ustedes claramente de los beneficios que va a recibir la institución en términos de mejorar las prácticas, de revisar las situaciones concretas que existen dentro de la institución educativa que están afectando pues, los temas de desarrollo de, del currículo, del desarrollo en términos de resultados académicos, en resultados en cuanto a la fundamentación docente, en resultados, etcétera. Todos esos beneficios, ¿para qué? Para que ellos cuando lean esto, digan, diligencien, ustedes le entregan, cuando ustedes hablen con sus directores, ya sean rectores o coordinadores, es preferible mejor los rectores, hablen con ellos, perdónenme, y díganle con claridad la propuesta para que ellos, tan pronto ustedes diligencien esto, que ellos ya vean que, ustedes ya vean que ya ellos le dan como la aprobación. Simplemente ustedes aquí ponen la firma del representante, nombre del representante, el cargo, rector, en este caso, nombre de la entidad de institución educativa distrital o municipal. ¿Sí? Esto lo imprimen, que ellos lo firmen y lo escanean. Esto lo van a enviar ustedes con el entregable 3, escaneado en PDF. Esto se entrega en PDF. Y el entregable 3, que ya lo voy a explicar con detenimiento, yo quiero que le presten mucha atención a esto. ¿Sí? El entregable 3 sí lo entregan en Word y se lo reviso. Esto es lo que finalmente va a quedar como la ficha de inscripción de trabajo de grado. ¿Ya? Es decir, con esto ya ustedes formalizan su trabajo de grado. Por eso, en el entregable 2, cuando yo les haga las correcciones, lo que tenga que poner acá, por ejemplo, la descripción de la situación del problema, la identificación del problema y finalmente la formulación de la pregunta problema en este capítulo primero, pues eso es lo que va a quedar registrado para ustedes, ¿vale? Ya vienen los objetivos y la justificación, ¿sí? Que ya la explicaré a continuación. En esto sí, mucha atención. Ahora, yo les quiero invitar a que antes de las preguntas es decir, vamos a inclusive aprovechar las próximas asesorías. Yo les dije que a partir de la otra semana ya tendremos las asesorías normales los martes, ¿sí? Pero yo quiero que atiendan sobre todo a las bases de construcción o de la construcción mejor de esta ficha de inscripción. Esto que están viendo de entregable 3 se llama ficha de inscripción de trabajo de grado. Ese es el último entregable que ustedes van a enviarme a mí, ¿vale? Ya se los voy a explicar. Yo les voy digamos que, a profundizar la explicación de estas instrucciones que yo les he puesto en fuente color azul, tipo Times New Roman. Fíjense que es diferente a la Calibri que tenían acá, al Arial, perdón, al Arial que tenía acá, porque todo esto finalmente lo tienen que entregar en Arial en fuente de color negro. Ténganlo presente, por favor. Entonces, aquí es importante, lo que yo explique acá del cómo, eso tiene que empezar a quedar claro desde hoy. Ahora, lo que no quiero, y yo les invito a esto porque no es eficiente, es que comencemos los martes a decir, profe, entonces este objetivo sí, porque si ustedes me están pidiendo la evaluación de una vez, entonces envíenme todo el formato diligenciado. Ustedes van a decir, profe, pero tenemos hasta el día 2 de abril. Es lo que les estoy diciendo. Vayamos poco a poco. Pregúnteme si en el objetivo puede ir tal cosa o la estructura del objetivo puede ser de otra manera. Es decir, háganme preguntas sobre la estructura, pero el contenido no, porque el contenido es parte de la evaluación. Entonces estaría evaluándoles de aquí en todos los martes, estaría evaluándole a cada uno hasta que le quede, mejor dicho,
hasta que no quede nada que revisar. Entonces, ¿para qué pedir un entregable si yo voy a hacer el proceso en cada asesoría? ¿Sí me hago entender? Desde aquí es importante que prestemos mucha atención a las indicaciones que les voy a dar. ¿Listo? ¿Algún comentario hasta ahora sobre lo que he dicho? ¿Se me está escuchando bien? Sí, señor, te escucha bien. Ok, confírmenme los demás con su micrófono. Gracias, Juliet. Sí, profe, se le escucha muy bien. Ok, Sí, señor. gracias. Sí, se Bueno, escucha bien, profe. ahora, Sí, ojo, señor. muchas gracias por esa gentileza a todos ustedes. Yo quiero puntualizar en esto. No les estoy diciendo que no esté permitido hacer preguntas. Lo que les estoy diciendo es que seamos eficientes al momento de hacer las preguntas. Por favor, que no se me entienda mal. Recuerden, la carta de aval ya todos la tienen. Por favor, me confirman si todos ustedes recibieron la carpeta que yo les envié de documentos institucionales. Sí, profe, sí la recibí. Ok, y ahí dentro de esa carpeta ustedes pudieron ver el contenido de la carpeta que hay de documentos institucionales, formatos del módulo y están todos los formatos, incluyendo la carta de aval. ¿La tienen? Sí, señor. Ok, Sí, señor. bien. ¿Alguna duda sobre la carta de aval? Sí, bueno, me adelanto. La pregunta de si es obligatoria, sí, esto es obligatorio. Tan obligatorio como el entregable 3. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? Bueno, reitero. Nombre de la entidad pública o privada es la institución educativa para la cual ustedes van a hacer el proyecto. Eso tiene un NIT, número de identificación tributaria, por favor consúltenla. El rector mismo se las puede dar. Nombre del trabajo, el título del trabajo de grado, eso ya lo iremos viendo. Cuando yo les haga la última corrección del entregable 2, ahí sí ya tienen el título y simplemente, o sea, aprovechen desde el lunes, desde el próximo lunes, el pasado mañana, aprovechen desde el lunes ustedes para ir haciendo el contacto con sus rectores. Díganle, mire, señor rector, nosotros tenemos esto, aquí hay 2 personas que levantaron la mano. A ver. Bueno, Juliet y María Mercedes, cuéntame. Profe, buena tarde, María Mercedes. Ya, es que está Juliet aquí pidiendo la palabra, perdón. Hola, profe. No, qué pena, de pronto se me olvidó bajar la mano. Ah, ok, dale. Bueno, María Mercedes, dime. Envió la carta de aval al correo, porque en mi correo no aparece, profe. No, al correo no, María Mercedes, mira, te muestro acá. Me voy acá y voy al tablero Ah, de ya, anotaciones. Tablero de anotaciones, yo lo mandé por acá. Espérate un segundo porque te quiero confirmar porque que tú me preguntes esto acá, sí me asusta, ahí sí, o bueno, me asusta no, me genera preocupación porque yo digo, bueno, la información que les estoy enviando no la están utilizando. Y yo quiero dejar claridad precisamente aprovechando tu pregunta, María Mercedes. María Mercedes, espérate, verás. Vamos a ver. Corrección. Sí, ahí está. Mensaje de bienvenida, María Mercedes. Esto, aquí me dice que tú lo recibiste, ¿cierto? Este mensaje te lo envié aquí por tablero de anotaciones hace rato. sí, señor, Que en aquí la dice, plataforma. exacto, aquí dice documentos Sí, sí, sí. institucionales. Entonces, si yo descargo documentos institucionales y me voy acá, ¿sí? Abro este archivo. Esto que estoy haciendo, esto ya lo debes tener tú. Entonces, si yo abro acá, que dice formatos, que dice formato de carta de aval. Sí, señor. Entonces, por eso me preocupaba tu pregunta. ¿Tú recibiste este correo, María Mercedes? Sí, gracias, profe. No, discúlpame, profe, lo que pasa es que estoy aquí con el celular y me Bueno, desubiqué aquí y aquí ya estoy ampliando y ya me pude ubicar. ok, por favor. Y recomiendo, gracias por el comentario, les recomiendo, por favor, cuando se sumen a estas sesiones, por favor, intenten hacerlo desde el computador para que puedan ver los archivos o manejar mejor la información. Bueno, dicho esto, ya aclarada la situación, entonces vamos a lo siguiente.
Bueno, aquí hay en la secuencia, ya lo que tiene que ver con el procedimiento. Y en el procedimiento, los tópicos que se están tratando y las fuentes de consulta. Las que no tengan, esta es la del corte 2, me estoy equivocando, vámonos al corte 3. Esto ya lo dice, pero ¿por qué? Ok, listo, reitero. Entonces viene la secuencia, entonces aquí vienen los elementos de consulta. A ustedes les entregué el documento de Hernández Sampieri del 2018, que ese es más que útil para todos ustedes. Aquí dice ficha de inscripción del tema de trabajo de grado. A esto yo lo que les digo es que no se preocupen por descargar esto no lo descarguen. Preocúpense por el formato que ya se los pasé acá, con estas indicaciones, ¿sí? Para que por favor lo tengan en cuenta. Y aquí lo que vamos a ver es que título del tema del propuesto para el proyecto de investigación, planteamiento del problema, objetivos generales específicos, justificación, van a hablar aquí, bueno, aquí no, aquí tanto en la ficha de trabajo de grado no está, permíteme porque descargo el archivo, es esta misma ficha, ¿sí? Bueno, aquí mismo, abajo aparece esto está aquí, ¿vale? Entonces aquí quiere decir que cierro acá, cierro, esto lo voy a cerrar acá porque, como les digo, entregable 3. Esto lo voy a cerrar. Es entregable 3. Y aquí están todos los elementos que voy a explicar a continuación, ¿vale? Y la carta de aval, que está clarísima. Yo espero que ustedes ya la hayan tenido en cuenta para saber cómo se entrega. Recuerden, por favor, que esto se entrega, ustedes lo imprimen, ya diligenciado lo imprimen, se lo dan al rector de su institución educativa, que ellos les den el aval. El aval es la firma, ¿sí? Esta misma carta con la firma del rector. Esto la escanean y me la envían en PDF junto con este entregable 3, ¿vale? Bueno, ahora voy a adentrarme acá al contenido de este entregable. Por favor, desde aquí en adelante ustedes muy atentos con la información. ¿Listo? Bien. Aquí teníamos algo importante. Espérense un momentico. Bien. Aquí tenemos identificación de los autores. Por ejemplo, está Maricel y está John Freddy, creo. ¿Sí? Nombres completos y apellidos. Les voy a pedir un favor. ¿Sí? Mayúscula inicial. Porque a veces llevamos por la comodidad. Ponemos esto todo en mayúscula sostenida y realmente es incómodo. Mayúscula inicial, su cédula, su correo electrónico personal y el teléfono de contacto, el que ustedes quieran dar. Pero que sea un contacto que verdaderamente esté activo, ¿no? ¿Estamos hasta ahí claros? Señor, tipo. Bueno, cuando les pregunten, aquí en esta parte, la misma respuesta para todos ustedes es esta. ¿Sí? Proyecto de investigación al que usted está asociado o vinculado desde el trabajo de grado es este. ¿Vale? Yo, en este caso, les voy a pedir que lo copien y peguen y lo pongan en un tamaño más grande. ¿Sí? Evaluación de competencias digitales en educación básica, primaria y secundaria. Este es el trabajo de grado. Esta es la línea y el eje, perdón, la línea de investigación y desde ahí es de donde ustedes están trabajando. Este es el grupo de investigación. Correcto. Ahora, viene el título. Para formular el título, yo les he pedido a ustedes que tengan muy claro, aquí en este modelo yo les doy una indicación, incluso les doy un ejemplo. ¿Para qué? Para que ustedes fundamentados en este ejemplo ya empiecen a jugar con lo que inclusive ya les había dado a ustedes en este formato. ¿Se acuerdan que les había dicho? Escriba en una frase un título posible. Eso que ustedes copiaron acá, que yo les dije, mire, les corregía a más de uno de ustedes, los que tuvieron a bien
enviarme este formato para que yo se lo revisara. Ahí aparece el título. Lo pueden copiar e inclusive pues cuando ustedes envíen el título ya en el entregable 2, también ese es el título que van a poner acá. Ahora, cuando yo les corrija a ustedes el entregable 2, si yo del título les hago una sugerencia y ustedes están de acuerdo con la sugerencia, hagan las correcciones y esa corrección me la van a poner acá. ¿Qué recomiendo yo? Que el título tenga en cuenta la metodología de la intervención investigativa que ustedes van a hacer. Sí, de la investigación, perdón, que la metodología conciba la intervención pedagógica que ustedes van a hacer. En este caso, vamos a hablar de por decir algo, laboratorios digitales, ¿sí? Que hable de un proceso en la formación del pensamiento científico, ¿sí? Ese es el proceso central. Esta es la metodología que se va a seguir para desarrollar el proceso y el contexto de intervención que en estudiantes de grado décimo. Aquí no le pongan nombres de la institución educativa ni nada de eso. Por decir algo, fortalecimiento de las competencias o de pensamiento numérico y competencias digitales en estudiantes de grado octavo. Hasta ahí. ¿Vamos a entender? Eso debe ser el título. Cuando tengan el título, por favor, pues el título simplemente lo dejan acá, al final. Lo ponen en fuente de color negro y el tipo de fuente es Arial. Arial, aquí 11. ¿Vale? Este va a ser el título. Que ustedes me van a dejar esto, ustedes lo eliminan. ¿Vale? A medida que ustedes van desarrollando cada punto, en esa misma medida van dejando solamente el texto que necesitan mostrar para que yo les evalúe. ¿Listo? Bien. Solo que le doy deshacer porque necesito esa información porque este es un formato de referencia. ¿Vale? Bueno. Les quito esto de acá. Vamos con el planteamiento del problema. ¿Hasta aquí me están escuchando? Sí, señor. Bueno, ojalá que ya cesó la lluvia un poco. Bueno, la descripción del problema, plantear el problema. Bueno, aquí a propósito, está diciendo que mi conexión se está poniendo inestable. Vamos a ver si no se afecta. Cuando no me escuchen, por favor, me avisen. O cuando me escuchen con problemas. El planteamiento del problema, y aquí lo dice claramente, el planteamiento del problema implica que usted tenga claridad del aspecto crítico que va a abordar usted. Plantear un problema no es dar la solución. En el planteamiento del problema no se da una solución. Se analiza por qué el problema es un problema. Es más, se enuncia el problema y se explica por qué eso es un problema que es necesario investigarlo. ¿Sí? Y de eso se necesita para argumentar que un problema es un problema. Sobre todo es un problema para un proceso de investigación. Si es necesario que cada uno de ustedes, o por lo menos los grupos, piensen bien que realmente esto puede considerarse como un problema de la investigación o un problema para investigarlo. ¿Ya? Porque si es un problema, por ejemplo, que tenga que ver con algo accesorio como infraestructura tecnológica, presupuesto, elementos de carácter administrativo, como ya les dije a ustedes, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de la clasificación de los problemas? Que hicimos un primer ejercicio de cuáles serían los problemas educativos y problemas lo que llamamos la delimitación del problema en la investigación, ¿sí? Y delimitarlo es ya hablar de los puntos desde los cuales explicamos por qué es un problema y qué pasa, qué consecuencias o qué impacto inmediato en el corto o el mediano plazo
puede tener ese problema y qué sucede si no se atiende ese problema. Muchas veces los problemas no terminan solucionándose, sino que se les da atención. Es decir, se le comienza a dar tratamiento. Un proyecto de investigación lo que hace es enfocarse en una que se va a dar tratamiento, que dando tratamiento al problema se empieza también a definir y aplicar una especie de solución al mismo. ¿Listo? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es describir en qué consiste el problema. Si yo digo, para mí, inclusive acá, retomo algo que dije acá, ¿sí? ¿Qué problemas son esos? ¿Qué factores y circunstancias y cómo se relacionan estos factores con? Fíjense que aquí este formato es muy útil, ¿sí? Lo primero es qué factores y circunstancias del contexto institucional ven ustedes que afecta directamente a una comunidad y sobre todo cómo los puede abordar usted como investigador, ¿sí? Entonces usted, por ejemplo, hay un compañero que dice, bueno, nosotros vamos a abordar el tema del pensamiento matemático y la competencia digital. ¿Por qué? Porque eh, queremos que el estudiante tenga la proyección de desarrollar procesos de pensamiento complejo, abstractos, porque de pronto el énfasis institucional está en lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías, aplicación de tecnologías en procesos de producción. Entonces, eso le va a facilitar, por ejemplo, al egresado cumplir con su perfil. Y por eso es un problema, porque el estudiante no está cumpliendo con su perfil. ¿Sí me voy a entender? Entonces aquí lo que yo hago es, ay caramba, acá, en la descripción del problema yo voy a decir en qué consiste el problema. ¿Sí? Por favor, léanse esta instrucción. No se las voy a leer a pie de letra porque este ejercicio lo tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Pero grosso modo lo que les quiero decir es describir el problema, es decir, en qué consiste el problema. Y cuando ustedes hablen de en qué consiste el problema, también es obligatorio revisar los antecedentes. Digamos que en términos de análisis de antecedentes y estadística, en este componente, llámese pensamiento matemático, comprensión lectora, competencias docentes, por ejemplo, lo que está haciendo Gloria en este momento allá como coordinadora, competencias digitales docentes, procesos de actualización de las prácticas docentes, etcétera. Me avisan por favor si me están escuchando. Sí, señor. Ok, Yo estoy escuchando claro. Ok. Entonces, ahí lo que tienen que empezar a hacer es el primer párrafo, y yo les doy un modelo de párrafo, pero miren, no es para que ustedes simplemente cambien nombres y pongan ahí. No. Aquí en estos casos, por ejemplo, aquí, perdón. O sea, aquí pueden empezar a decir qué es el problema y qué autores han hablado. Entonces, inclusive para eso les sirve a ustedes la exploración del estado del arte, porque ahí en los resúmenes hay personas que hablan del problema. Entonces, búsquense, por ejemplo, ahí pueden citar la bibliografía que han consultado sobre ese tipo de problemas. Me decía Julieta ahorita, o me decía alguna compañera ahorita, mire, profe, si están, si el problema lo han trabajado en una investigación para básica, secundaria, ¿me sirve? Yo le digo sí, siempre y cuando tenga que ver con un componente estructural, que tenga que ver también con el modelo o investigación, ¿sí? Que sea un proceso de investigación en una maestría, un doctorado, etc. Entonces, ahí es donde ustedes van a decir, como fulano y tal lo dijo, no tener, no, por ejemplo, no atender el desarrollo del pensamiento matemático o el desarrollo del pensamiento eh, numérico en estudiantes de educación básica, primaria, puede implicar estas consecuencias que llevarán a que en el desarrollo el estudiante tenga dificultades para explicar en qué consiste el problema. Aquí les estoy diciendo, describan en qué consiste el problema y qué autores han hablado sobre ese problema y por qué es importante atender ese problema. ¿Sí? Aquí
Ojo, hay otra cosa importante. Hay una costumbre mal arraigada que yo quiero que ustedes empiecen a combatir desde ya. Y esto digamos que no es que lo voy a decir de esta manera, que no suene ojalá pues tan represivo, pero yo voy digamos que no le voy a dar reconocimiento a personas que copien y peguen citas textuales de las lecturas así, ¿no? O sea, citas textuales. Primero, les voy a aclarar una cosa, mis amigos. En un proyecto de investigación para pedagogía, ustedes no están haciendo, a menos que fuera ese el tema, pero en ningún caso ustedes lo van a hacer, créanme. Ustedes no van a analizar ni documentos, ni de libro, nada de eso. Ustedes van a hacer un trabajo de investigación a la educación. Entonces, no me citen, no me pongan citas textuales y mucho menos para decirles que lo dijo, inclusive que ponen la cita textual y simplemente la dejan ahí como si el autor hablara por ustedes. No. Evitemos en lo posible las citas textuales. Ahora, si usted va a utilizar una cita textual, yo le voy a decir a usted que sea de máximo 40 palabras. Máximo. Y si usted propone una cita de un autor, debe explicar inmediatamente en un párrafo abajo lo que quiso decir el autor fue esto. Cosa que yo les voy a decir a ustedes es trabajar el doble. Lo que yo les recomiendo en lugar de eso es que si ustedes ven que hay una cita de un autor que les llama la atención, ustedes con sus palabras expliquen lo que quiso decir el autor y más bien dicen, tal como lo dijo el autor tal, ¿sí? Así como lo dijo tal autor, el autor, la fecha, el año y la página, y eso al final también tiene que estar reseñado en la bibliografía, como tiene que ser según Norma Zapa. Entonces usted explica lo que dijo el autor ahí y le quita las comillas. ¿Por qué? Porque es una interpretación suya de lo que dijo el autor, pero sigue siendo del autor. Entonces no trabaje doble, simplemente usted retome la idea del autor si a usted le parece conveniente, que hay muchas, para eso son las lecturas de base. Para eso es el estado del arte, para que ustedes vean en la experiencia de otros que está documentada, ¿sí? Digamos desde una perspectiva académica está documentada y está validada por una comunidad. Entonces, ¿sí? Que esos son argumentos de autoridad, ¿sí? Bueno, aquí me dice otra vez con conexión inestable. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, señor. Empezó a quedar intermitente. Ah, bueno. Ahorita ya está bien, pero hace ratico okay. se quedaba congelada la pantalla. Son las 17:17 punto. Bueno. Listo, sigamos. Gracias por la aclaración. Ahora, vamos a la identificación del problema. Entonces dice, fíjense que inclusive yo les pongo acá hasta en un primer párrafo, en un segundo párrafo, ¿sí? Y les doy unas ideas acá. ¿Vale? Perfecto. La identificación del problema. Aquí ya empiezan ustedes a hablar del contexto. Y la identificación que les pido yo, ¿sí? Que empiecen a identificar cuáles son las causas del problema, ¿sí? Y las consecuencias del problema, ¿sí? Yo les digo, bueno, aquí les doy un ejemplo, una de las causas, y empiecen a hablar de esas causas. Pero miren, yo les voy a decir esto, les voy a decir con todo el afecto del mundo, ¿sí? Que una de las causas, a mí me lo dicen cada rato y yo, no sé, como que me siento incómodo porque creo que se está banalizando el tratamiento del problema. Una de las causas que ponen muchos compañeros de ustedes, incluyéndolos, como parte de la dificultad de los estudiantes en el aprendizaje es que no hay los papás no les ayudan en la casa a hacer tareas. Yo como asesor lo he dicho siempre, tenemos una realidad a la que tenemos que trabajar nosotros, por encima incluso de las condiciones sociales que nos tocan. Ahora, con esto no significa que hay cosas que no debe hacer
el maestro las tenga que hacer, el maestro no. Pero si el estudiante está en la institución educativa donde es nuestro trabajo hacer lo que debemos hacer, pues no le puedo decir al padre de familia que cumple esa función. Es más, yo digo, el niño, el estudiante en la casa, eh, debería estudiar solo si él quiere hacerlo, porque para eso tiene una jornada que me parece a mí es extensa porque está ocupando casi la mitad del día educándose. Y si en este espacio no lo logra, entonces algo estamos haciendo mal. Y la verdad es esa, ¿sí? Que el niño tiene malas bases. El niño tiene malas bases en gramática, léxico, fonética, fonología, esto en la parte comunicativa, cálculo, predicción, diferenciación entre lo que es número y cantidad, diferenciación, perdón, desarrollo de procesos simples y complejos, operaciones matemáticas básicas, etcétera. Y eso ni hablar de los otros procesos. ¿De quién es la responsabilidad? No es del padre de familia. Entonces no me digan que una de las causas es que los niños no tienen en la casa quienes ayuden a hacer las tareas. No, o sea, no es competencia de los papás. Ahora, si los papás tuvieran una formación que no la han tenido, para eso van a la institución educativa, ¿sí? Con contadas excepciones hay muy pocos niños que incluso la misma institución educativa es un contrasentido. Eso es otro debate, pero hay que decirlo. Haciendo es una transmisión de la información, pero no se está haciendo una fundamentación del sujeto como individuo, como ser humano crítico. Y esto ya es mucho. Pero bueno, yo no voy a hacer en este momento ese juicio de valor, porque es una opinión personal. Pero lo que les digo es, cada uno de ustedes debe tener claro, como profesional de la educación, que es la responsabilidad de formar al estudiante, ¿sí? De formar al niño que va a estudiar en la institución educativa desde el profe, ¿sí? Entonces no me pongan como una causa que es que hay mala fundamentación en la familia, ¿no? ¿Sí? Otra bueno, las consecuencias, por ejemplo. Las consecuencias dicen, no, hay desmotivación del estudiante, el estudiante no le gusta aprender matemáticas, no. Y esa es una manera frívola y muy destemplada, diría yo, de asumir el análisis del problema. Hay causas realmente estructurales. Como, ¿qué se puede pensar? Ustedes hicieron un árbol de problemas al inicio, ¿se acuerdan? Un mapa mental, ¿se acuerdan? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Ok, aquí yo les voy a pedir que busquen, consulten lo que es un árbol de problemas. Aquí no lo van a hacer, pero el árbol de problemas que les pido a ustedes. Primero, aquí están describiendo en qué consiste el problema. ¿Se acuerdan que les dije el problema puntual es este, consiste en este? Y inclusive tantos autores o tales personas, autoridades intelectuales están hablando del problema así. Y ustedes van a fundamentarlo, ¿vale? Acá la identificación del problema es que comienzan a... ¿Sí? Una de las causas, tienen que hablar ustedes de aspectos que realmente sean el origen de la situación crítica que ustedes están viendo en el proceso de aprendizaje que ustedes están señalando como tema de investigación. Por ejemplo, si el problema es que hay debilidad en los niños de grados de tercero y cuarto de primaria en cuanto al pensamiento numérico, ¿qué podría ser una causa de eso? Ustedes pueden decir que ha habido una baja apropiación o fundamentación de los niños respecto de los procesos inherentes al pensamiento numérico y el pensamiento matemático. Y esto se puede evidenciar en qué. Ahí sí ustedes pueden citar pruebas a ver de tercero
de quinto grado, ¿sí? Si no tienen esas pruebas censales, inicio del año, estamos en marzo, entonces todos al inicio del año vamos a ver si conexión inestable, ¿me están escuchando? Profe, se queda congelada la pantalla. Vamos a ver, ahora sí. Bueno, me estoy moviendo acá. ¿Sí se escucha? Sí, señor. Sí, Ok, profe. ok, va a seguir. Entonces, mencionen las causas. ¿Qué pueden ser causas? Aquí pueden ser causas, por ejemplo, la baja apropiación de los estudiantes. Que de pronto en las didácticas que se utilicen, no hablemos de didácticas tradicionales, no hablemos de didácticas, no, que ha habido limitación en el acceso de recursos didácticos. Las dificultades del estudiante para hacer asociaciones porque no encuentra una motivación en términos de estímulo. Hay que ser explícitos en eso, no es simplemente, es que como el niño aprende con láminas, pues él se aburre. No, hay que explicar por qué eso no genera una motivación, ¿sí? No se está teniendo en cuenta el tema de los canales y los estilos de aprendizaje, eso es fundamental. Entonces, todos esos son elementos de causa que ustedes deben definir uno por uno. Si usted menciona una causa, por ejemplo, dificultad en el desarrollo de procesos de creación de procesos de pensamiento numérico, tiene que decir en qué consiste eso, no simplemente mencionarlo. Todas esas causas que ustedes relacionen, tratan de explicar, ojalá. Pueden ser, bueno, hablar de 3 hasta de 4 causas. Y esta causa tiene que derivar una consecuencia. Si yo veo que hay un estudiante que tiene baja apropiación de pensamiento numérico, no me va a decir, no, es que la matemática le aburre. No, 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 no. Usted no puede reducirlo a ese tema de reacción emocional, porque entonces ahí lo que se está perdiendo es objetividad. ¿Sí? Entonces yo les quiero invitar también a que sean muy responsables con eso. Ahora, de todas las causas y las consecuencias, ahí debe surgir de ese análisis y debe ser puntual. Cada una de las causas debe derivar en una consecuencia que debe tener de apropiación de tantos niños que se hizo una prueba. Por ejemplo, hay personas que hay niños que no han pasado que no han pasado por esa prueba, de esa prueba saber, ustedes mismos deben haber aplicado un filtro. Y ese filtro, esa aplicación de ese filtro puede ser, por ejemplo, una prueba diagnóstica basada en una tipología prueba saber. Eso sí se puede hacer, ¿sí? Si ustedes no la tienen ahí lista, ¿vale? Bueno, después de las preguntas, perdón, después de las causas y de las consecuencias, ¿sí? Y acuérdense que cuando ustedes agregan acá información de las pruebas, deben al menos agregar una tabla o un gráfico que ilustre esos resultados y explicar esa tabla, ese gráfico de esos resultados. Pregunta de investigación, ¿vale? Entonces, la pregunta debe ser muy clara. Yo aquí también les he hecho a ustedes cómo pueden hacer la pregunta, ¿sí? A algunos les he hecho la corrección. Y creo que tengo la pregunta en el entregable 2. Entonces, creo que si está la pregunta ahí, pues yo también les haré el comentario sobre la pregunta. Ahí está. Ok. Creo que está aquí. Creo que hay una pregunta. Siempre que hay un planteamiento de problema, para este efecto siempre habrá una pregunta. ¿Sí? Ya les dejé un modelo ahí. Entonces, esa pregunta debe estar ahí. Perfecto. Sigo. Entonces aquí al final dice, del análisis anterior, y acuérdense, lo dejan siempre, con la respuesta definitiva la dejan acá en fuente de color negro, en Arial, y estas instrucciones en azul, por favor, las se eliminan. Solamente escriben una respuesta o el contenido de cada aspecto lo dejan en fuente de color negro.
¿Hasta acá se escucha? Sí, profe. Correcto, continúo. Ahora vienen los objetivos. El objetivo lo que hace es, digamos que operacionalizar todo el proceso, ¿sí? Hay un proceso central y es como llamamos al objetivo general. Hay un proceso esencial, un proceso medular que va a atravesar todo el desarrollo del proyecto. Por eso este objetivo general debe ser muy claro, ¿sí? Entonces acá les he dado una definición e incluso les doy un ejemplo, ¿sí? Y acá abajo inclusive encuentran una explicación de fondo, es decir, digamos como el por qué y qué se ha tenido en cuenta para formular o presentar este proceso como la acción principal que se va a desarrollar en la investigación, ¿sí? Dice, os doy un ejemplo del objetivo general. Fortalecer el desarrollo del pensamiento científico en los estudiantes de 10º grado. Ahí sí yo puedo mencionar la institución educativa. Ahí la puedo mencionar, ¿no? Porque ese proceso se va a hacer desarrollar ahí, justamente ahí. Ahí no tiene problema. En el título, digamos que no es que haya problema, sino que el título no lo va a necesitar, porque el título va a englobar todos estos aspectos que se van a definir en detalle dentro del cuerpo del proyecto. Dice, fortalecer el desarrollo del pensamiento científico de los estudiantes. Esto es un ejemplo de objetivo. Desde la integración del laboratorio digital, la metodología como escenario de aprendizaje significativo. ¿Sí? Fíjense que aquí hay una lógica. ¿Sí? Hay un propósito. ¿Sí? Hay un contexto en el que se aplica el propósito. Aquí se los pongo claro. ¿Sí? Hay un enfoque metodológico desde la investigación, desde la integración del laboratorio digital, una metodología, una intervención como escenario de aprendizaje significativo. ¿Sí ven? Entonces, utilicen esa fórmula quitándole estos elementos. Busquen cuál es el propósito central. Entonces, por favor, también que no nos vayamos a equivocar en estos. El objetivo no puede ser aplicar, implementar una metodología, a menos que yo vaya a analizarla, incluso ni así, porque el aspecto central sería el análisis. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante no es aplicar una metodología, sino analizar o fortalecer o valorar o evaluar, etcétera. Yo ya les he dicho acá, inclusive creo que acá lo dije, eh, bueno, la pregunta me puede llevar directamente al objetivo general, ¿sí? Cuando yo formulo la pregunta, ¿sí? Yo puedo, fíjense que acá he hecho, el objetivo general está ligado con la pregunta, ¿sí? ¿De qué manera la integración de laboratorios digitales favorece? Aquí fortalecer, ¿sí? O aquí podría poner fortalece la formación del pensamiento científico, ¿sí? Fíjense que hay una estrecha relación entre el objetivo general y el objetivo, perdón, la pregunta de investigación, ¿vale? Bueno, aquí les doy un modelo para que lo analicen y lo vamos discutiendo los martes, pero recuerden, las indicaciones, o sea, ustedes me van a decir, profe, en este caso yo tengo este problema, eh, ¿qué, qué verbo me sería más viable utilizar en ese caso? Me va a decir, profe, yo ya formulé esto, ¿está bien? O sea, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio de metacognición y es mostrar que estamos apropiando precisamente los aspectos de la instrucción que yo les estoy dando, ¿sí? Pues si ustedes me van a decir, bueno, inclusive hay bueno, no es, yo la verdad, pues en ese caso yo lo recomiendo, pero pues no es una camisa de fuerza. Buscar eh, la taxonomía de Bloom la formulación de objetivos objetivos para la investigación, ¿sí? La adaptación de la metodología de Bloom en la formulación de objetivos para investigación. Eso aparece
la web hay una profusa cantidad de ejemplos y referentes que les puede ayudar con esto. Ahora bien, aquí dice, es objetivo específico. El objetivo específico lo que me va a permitir es darle un paso a paso del cómo llego yo acá. ¿Hasta aquí me escuchan bien? Sí, señor, se está escuchando bien. Sí, Ok, profe, gracias. se está escuchando bien. Bueno, el objetivo del proceso medular central que yo voy a desarrollar en toda la investigación. Ahora, los específicos me van a decir, bueno, si usted quiere ir, si el objetivo es ir al punto B, ¿cómo llega al punto B? ¿Sí? Hay una serie de pasos. Sobre todo, yo lo he distribuido acá y me parece que es una forma viable, sobre todo, y que les permite a ustedes entender el cómo desarrollar la investigación. Los objetivos específicos le permiten ver todos los elementos de intervención que ustedes van a tener como investigadores paso a paso. Yo siempre, aquí los he enumerado en 4 tipos de objetivos. Ustedes toman la decisión si lo quieren o no. Ah, bueno, aquí este es el ejemplo. ¿Sí? Bueno. ¿Ya me escuchan? Estaba cortando un poquito, estaba un poquito inestable. Sí, estaba inestable, profe, pero ya se escucha. Ok, gracias, Mercedes. Muy, muy amable. Bueno, entonces yo he definido 4 tipos de objetivos acá. Específicos, perdón. 4 tipos de objetivos específicos y acá los estoy definiendo. ¿Sí? Entonces, el primer tipo de objetivo, el número 1, un objetivo que señala una acción de diagnóstico o reconocimiento de las características o fenómenos que ustedes identifican antes, bueno, que les permite ver el problema antes de aplicar la intervención pedagógica. Por ejemplo, antes de aplicar la estrategia digital con la que ustedes quieren superar o hacerle un tratamiento del problema que han encontrado, acá lo que tienen que hacer es mirar, por ejemplo, en algunos casos tienen que mirar, y ahí los verbos serían determinar, identificar, mira, aquí se los pongo, reconocer, establecer, determinar, identificar. No pongan diagnosticar, puede que en el castellano lo reconozca, porque el castellano lo que va a definir el tipo de diccionario Larousse, que me acuerdo tanto, diagnosticar, acción o efecto de hacer un diagnóstico. Es una tautología, es algo que se define con el nombre y eso no explica absolutamente nada. Diagnosticar, digamos que en términos de la formulación del objetivo, para mí no es correcto. ¿Por qué? Porque es que el diagnóstico es el resultado de un proceso previo. Sobre todo el diagnóstico es el resultado de un proceso de análisis, de examen, de identificación, de reconocimiento previo a una intervención. Entonces, para poder hacer un diagnóstico, ¿qué se tiene que hacer? Determinar, reconocer, identificar, establecer, delimitar, caracterizar, etcétera. Entonces aquí yo les doy un ejemplo. El primer objetivo debe hablar de un diagnóstico, pero no pongan diagnosticar, sino identificar, que ya les acabo de decir, determinar, etcétera, los niveles de dificultad o los aspectos débiles o las debilidades en el proceso que usted ha problematizado en la pregunta de investigación. ¿Sí? Identificar las dificultades de los estudiantes de grado 10º o del grado 4º de primaria en el proceso de pensamiento numérico y pensamiento matemático. Aquí elucubrando aquí como un poquito errático, pero la idea es que ustedes, ¿y para qué? De modo que se permita formular o que esta identificación permita la formulación de una estrategia de mediación con enfoque significativo que favorezca la solución de estas falencias. Entonces, la redacción debe mantener, digamos que esta línea. ¿Sí? Ese para el primero. En el segundo yo ya
debo empezar a establecer qué tecnologías, que se acuerden que es aplicación de tecnologías digitales, la maestría de ustedes, ¿cierto? Usted tiene que identificar qué tecnologías les puede servir a ustedes para hacerle tratamiento al problema. ¿Sí? Pues aquí dice, reconocer las posibilidades. Esta es ya la intervención de carácter metodológico. ¿Sí? Dice, y acá lo defino también, la condición es que propongan una acción o proceso que trate sobre explorar o conocer las posibilidades didácticas o que faciliten la enseñanza y el aprendizaje de la metodología y el recurso tecnológico que piensan ustedes utilizar. Ustedes van a utilizar un recurso educativo digital o una plataforma o un LMS, un objeto virtual. Deben señalarlo ahí. ¿Sí? Entonces, aquí caso, por ejemplo, reconocer las posibilidades didácticas que ofrece la plataforma X como escenario interactivo en la formación del pensamiento científico y facilite la creación de ese aprendizaje que favorezcan el pensamiento, este tipo de pensamiento en los estudiantes. Este es un ejemplo. ¿Listo? Entonces, aquí no pueden decir, no, reconocer las posibilidades para resolver el problema. No, las acciones no pueden ser planas ni directas, porque serían actividades, serían tareas a cumplir. No. Aquí es un proceso, un subproceso que complementa un proceso general que ya está en el objetivo general. Discúlpenme la redundancia. Ahora, aquí viene un tercer objetivo, que es la de diseño, creación, elaboración o implementación de la propuesta. Yo les pongo el ejemplo. El enfoque significativo, desde el cual los estudiantes logren, desarrollen, participen, etc. ¿Sí? Aquí está el ejemplo. Que aquí ustedes ya podemos, inclusive a partir del próximo martes, podemos empezar a trabajar con este modelo. ¿Hasta aquí me están escuchando? Compañeros, Profe, sí, le Profe, estamos sí, escuchando escucho. bien. Sí, señor. usted, por favor, ahí sí me da miedo. No, mentiras. Personalmente sí escucho intermitente de algunas partes y así queda en la grabación también, profe. Bueno, toma, cuando se escuche intermitente, por favor, avisen. ¿No? Ok. Y en el último sí ya valoramos qué fue lo que pasó después de haber implementado la estrategia, cuál fue el efecto inmediato que se tuvo el efecto que se tuvo con esta aplicación. Entonces aquí vamos a poner un proceso, un objetivo que nos hable de valorar, evaluar, ¿sí? Valorar o evaluar, ¿sí? Siempre se trata, bueno, aquí está inestable, permíteme un segundito, espero que se... Ok. ¿Ya me escuchan? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces aquí el último objetivo es simplemente esto. Redactaron una acción en la que se vea dentro del proceso, y eso va a ser como parte de una tarea, o mejor dicho, de un proceso. Vamos a evaluar esos cambios y esa respuesta de los estudiantes a esa intervención. Profe, Eso se tiene está que, escuchando intermitente. perdóname, retomo, me dices cuando se esté escuchando mejor. ¿Ya se escucha mejor? Sí, señor. Ok, gracias, muy gentil. Retomo. Entonces, aquí en este último objetivo lo que se hace es valorar o evaluar en el corto plazo que se implementó la estrategia, cuál fue la reacción de los estudiantes o que fueron los participantes de la muestra. ¿Y qué se logró con ellos? ¿Se logró o no se logró? ¿Y por qué se logró? ¿Cómo se logró? Y si no se logró, ¿por qué no se logró? ¿Y qué debió o qué debería hacerse en ese caso? ¿Listo?
Perfecto. Continúo. Ya de responsabilidad en términos de definir lo que ustedes van, es decir, cuál es la finalidad que ustedes buscan, ¿sí? En el proceso de la investigación. Yo por eso les dejo estas 4 preguntas. La primera pregunta que yo les dejo para la justificación es ¿por qué es importante y por qué es necesaria su propuesta de investigación? Entendemos desde una perspectiva emocional, personal, íntima, que a todos nos interesa desarrollar un proyecto, pues para probar que nosotros podemos producir cambios desde nuestro ejercicio, pero cambios fundamentados precisamente en una estructura académica y analítica completa, ¿sí? Contrastada con otras teorías, contrastada con otras experiencias, contrastadas incluso con paradigmas de investigación. Pero también eso, la importancia tiene un nivel para ese contexto. Yo acá, inclusive, yo puedo hablar de referentes externos, referentes académicos, que hablan de la importancia de, por ejemplo, del desarrollo del pensamiento científico, que esa es la esencia de este ejemplo. Pero ustedes lo pueden hacer porque es importante para la comunidad del desarrollo del pensamiento matemático, de la comprensión lectora o de las competencias digitales de los docentes, etcétera. Aquí usted hable responda a la pregunta en función precisamente de su tema y del problema de investigación. ¿Por qué es importante que usted desarrolle esa investigación? Respóndala, evidentemente, ponga unas referencias importantes que valide también el argumento de su respuesta de esa pregunta. Pero ojo, usted no va a poner la pregunta y responderla, no, usted va a empezar de una vez a redactar ese primer párrafo dando la respuesta, ¿sí? Aquí hay un modelo para que usted lo revise y a partir del modelo que usted genera su propia respuesta. La segunda pregunta, ¿qué innovaciones de carácter pedagógico? Aquí les digo, lo pedagógico tiene que ver con lo didáctico, lo metodológico, lo formativo, lo cognitivo, curricular, etcétera, con lo el aprendizaje, recursos digitales, etcétera. Y la comunicación, mediación, manejo de la información, interacción, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿qué innovación de carácter pedagógico, tecnológico y comunicativo ofrece su propuesta? Acá usted va a redactar la respuesta en cuanto a lo pedagógico. Y obviamente ahí también es importante una referencia de autor. ¿Por qué? Porque le da más profundidad, más veracidad al argumento que usted está desarrollando en la respuesta de esa pregunta. Entonces, en lo pedagógico, aquí. En cuanto a lo tecnológico, aquí usted tiene pensado en la propuesta, ¿sí? Y defiéndalo. Pero aquí hay conexión inestable, discúlpenme, me avisan, por favor. ¿Se escucha? Si me están escuchando, por favor, me avisan. Si me Sí, escuchan, señor. ok, gracias, Juliet. Bueno, en cuanto a lo tecnológico, ya lo dijimos, y lo comunicativo. Esto, aunque no lo parezca, yo les voy a hacer una recomendación, casi como una confesión a ustedes. A mí, esto es de las cosas que más me interesan en el proyecto, lo comunicativo. Sobre todo lo que tiene que ver con el proceso de mediación, ¿sí? Que pareciera que fuera un tema de carácter didáctico, pero no lo es. Es un tema eminentemente comunicacional. Y es que de nada sirve tener un conocimiento que no se puede comunicar, ¿sí? Porque en ese caso se queda el conocimiento en el ámbito del sujeto, de lo personal, ¿sí? Pero pues el conocimiento tiene un carácter social, eso ya desde Mario Bunge también se dice. Tiene un carácter social porque es necesario compartirlo para contrastarlo, para enriquecerlo, para demeritarlo, para reevaluarlo, para inclusive desde alguien, si yo no lo comparto con los demás, yo no comparto perspectivas, pues simplemente no voy a saber qué tan fiable es ese conocimiento que estoy desarrollando.
sobre todo en el tema de la comunicación, es que ustedes aquí fundamentan por qué la mediación desde las tecnologías, por qué buscar esa innovación comunicativa le va a favorecer a esa comunidad específicamente, ¿sí? O sea, quiere decir que inclusive en el análisis de problemas ustedes van a decir, mire, ha habido problemas de apropiación. ¿Por qué? Porque de pronto en los niveles anteriores la dinámica de manejo de la información ha sido más bien muy lineal. Es decir, el profesor solo informa, pero no forma, que son dos cosas diferentes. Entonces, en lo formativo está el despertar el interés, generar la curiosidad, permitir la exploración, permitir la experimentación y finalmente garantizar la apropiación, que esos son elementos que están desde la base de la didáctica, de la didáctica clásica hasta las mismas propuestas, bueno, las propuestas de los mediados o posteriores a la mitad a la segunda mitad de eh, Leslie Briggs, etcétera, que son las que nos meten digamos que en el tema de la instrucción, es decir, orientado de manera que la comunicación del mensaje que lleva el conocimiento llegue a la persona, que lo involucre, que lo mueva, que lo transforme, que lo invita a configurar desde ahí su propia manera de ser, que quiero ser ingeniero, que quiero ser abogado, que quiero ser artista. Todo eso está dentro de la formación del conocimiento. ¿Sí? Bueno, entonces, en esta parte de la justificación está esta pregunta, esta segunda pregunta, y viene acá ya una última pregunta, ¿sí? Y es, ¿qué beneficios o aportes le ofrece su propuesta de investigación al destinatario de la misma? ¿Sí? No el destinatario final de la misma que está entre el lector de su proyecto, ese es un primer destinatario, y segundo, que es una comunidad científica, es una comunidad académica, y los estudiantes que son los participantes, los protagonistas del proceso. ¿Qué beneficios, aportes le va a hacer esa propuesta? Y aquí, pues, un ejemplo de esa respuesta. ¿Sí? Pues analicen esto, por favor, y desde ya comiencen, les pide este ejercicio. Ahora, ruta de investigación, escogen una sola. Ya ustedes saben en qué consiste la ruta cuantitativa, la cualitativa y la mixta. Si dicen, no, a mí me conviene más la mixta, pues escojo la mixta. Ahí no me tienen que explicar nada, solamente usted escoja uno. Alcances o tipologías de la investigación. Si es mixta o cuantitativa, puede ser exploratorio, puede ser descriptivo, correlacional, y si es cualitativo, puede ser explicativo. Yo le invito a que también en lo cualitativo, trate de también, si es evaluativo, lo pone acá. La línea de investigación, acá están las líneas de investigación, ¿sí? En la línea de investigación que se pide, ¿sí? ¿En qué línea de investigación se marca su trabajo? Vamos a ver. Dice, incorporación de tecnologías y su impacto en la imagen organizacional, evaluación de medios y procesos de las organizaciones de educación, yo creo que es esta, ¿sí? Educación para cambios sociales y ambientales, no. Educación para el desarrollo de la primera infancia, no. Calidad educativa, yo creo que es esta. Evaluación. A entidad a quien le interesa, entonces ahí es donde usted tiene que poner la institución educativa, ¿no? Institución educativa de Luis Carlos Galán Sarmiento, de la localidad tal, o del municipio tal, o el corregimiento, o la vereda tal, ¿sí? Las referencias bibliográficas, todas las que usted ha señalado acá, o sea, sí, completas como exige la norma APA, ¿no? Autor, fecha, título de la obra o título de la referencia, etcétera. Acá la firma de ustedes dos, nombres y apellidos y la firma de los que participan. Y listo. ¿Sí? Con esto se cierra ya el entregable 2. Creo que con esto se ha sido lo suficientemente claro. Ahora, esto tiene una salvedad y sobre todo una garantía. Y es que aquí la instrucción, para el ejemplo, la instrucción está acá.
¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, ahora sí, escuchemos comentarios finales. De cara también al desarrollo, acuérdense que para las próximas semanas, los martes, yo voy a profundizar sobre todo en apoyarles a ustedes en este aspecto, ¿vale? Bueno, yo creo que esto está muy claro. Ahora, yo les quiero recomendar, yo no sé, porque es que, a ver, yo quiero también aterrizar en una realidad que tal, seguro ustedes no la han comentado, pero quiero dejarla clara para que no haya problemas. No sé si algunos de ustedes tengan la función de participar en los comicios de mañana. ¿Alguno le toca una función así de jurado de votación o algo así? Sí, señor, a mí me toca. Ok, pues pensando en eso precisamente, pues en lugar del próximo martes lo dejamos para el siguiente martes la asesoría, pues porque sé que hay muchas cosas mucho tiempo que se va a tener que utilizar, sobre todo en las noches. ¿Les parece si lo dejamos para Profe. dentro? Señora. Pues es que yo pues a nivel personal creo conveniente que sí deberíamos utilizar porque solo de la fecha de hoy nos quedarían tres asesorías antes de entregar el trabajo. Una, dos, de hecho. Dos, Sí, por eso. sí. Si cancelamos una, pues ya nos quedaría una más. Entonces yo creo que sí hay necesidad de tomar las dos. Profe, y si se puede, no se puede pasar como para el viernes, o sea, cambiar el día, que la verdad, personalmente no he terminado de entregable 2, me faltan algunas cosas. Entonces yo creo que entre el lunes y el martes tengo que terminar pues para enviar en la fecha indicada. O sea, pero Maricel, ¿qué me preguntas tú? ¿Cambiar la fecha de la asesoría? La del martes, sí, profe. No, Asesoría. sí, Porque la entrega igual sí se hace el martes. no, de la asesoría, profe, Pues ustedes me dirán. por esta semana. ¿Están de acuerdo? Profe, pues a mí también me parece Pero que igual podamos cambiar la no fecha. interfiere. Pues no interfiere porque igual el trabajo lo entregamos el martes y la asesoría es en la noche. Por eso, profe, pero el martes hasta las 12 de la noche. Sí, sí, claro. Pues ustedes me dirán. Lo podríamos O dejar sea, para el jueves, profe. sí, profe, Jueves o Yo viernes. también estoy de acuerdo en que se modifique el día, que lo corramos un poquito. sí, profe, Sí, le agradezco. Si nos puede hacer ese favor, le agradezco en el año. bueno, entonces lo podríamos dejar inclusive para el jueves 17. No, pero es que el tema es entrar porque es que se me corre. Tendría que mandarles un nuevo enlace. Sí, pues si a ustedes les parece, yo les puedo mandar un nuevo enlace ahí ese día. Entonces, Profe, muchísimas gracias. informarle por asesoría del martes se pasa para el viernes. Yo les estaré enviando el lunes a la tarde, les envío el enlace. Pues a mí también me toca lo propio, tengo que participar mañana de este proceso, que entonces también me toca como jurado y me queda complicadito. Voy a tratar de enviarles eso hoy. Para recordarle, por favor, Gloria, a todos, si tienen la conexión con todos en el WhatsApp, por favor, infórmales que la asesoría del martes se pasa para el viernes. Yo les enviaré a ustedes un nuevo enlace para ese día. ¿Vale? Bueno, profe, gracias. Ok. Y lo hacemos a la misma hora, de 7 a 8 de la noche. Nos queda que si tienen una pregunta de este aspecto, ya aquí vamos a hablar de los aspectos que nos conciernen al entregable 3. El entregable 2 ya, como se dice, ya pasó la historia, ya eso es prueba superada, como se dice. Pero aquí nos vamos a dedicar ya puntualmente, porque inclusive en el entregable 2 yo les entregué parte de este modelo. ¿Sí? Parte de este modelo, y aquí lo que hice fue detallarlo, pero es prácticamente es hacer el ejercicio de redacción, ¿sí? Y aquí hay la ventaja, como les digo, es que aquí los ejemplos les permiten a ustedes tener claridad de cómo desarrollar ya el contenido de esta ficha,
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Sí, señor. Sí, Ok. profe. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, mis amigos, yo dejo de compartir. Les agradezco mucho la participación de todos ustedes, los demás compañeros, que por favor, eh, revisen la grabación y que en lo posible traten de vincularse a estos espacios de acompañamiento que se están haciendo para ustedes. Esto ya con esto doy finalizado. Eso es el encuentro del día de hoy, agradeciéndoles mucho su participación y bueno, bueno, para este fin de semana, el día que nos queda, pues el único mensaje que les puedo yo dejar es, bueno, ejerzan su condición de ciudadanía ya con su voto y bueno, que todo sea para mejor. Un saludo para todos ustedes y un feliz fin de semana. Profe, muchas Profe, gracias. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.